Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a otro episodio más aquí en Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. A otro episodio más aquí en Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de libros, cuentos, novelas, ya sea de terror, ciencia ficción, fantasía y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. También los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, en nuestra fanpage que es Deimos Radio Morir, también nuestro blogspot que es Deimos Revista. Ahí van a encontrar reseñas de películas, noticias de películas de terror, leyendas, biografías de asesinos seriales, relatos de miedo, todo lo que esté relacionado con este género. Y también contamos con nuestro programa que lo transmitimos en vivo los viernes a las 9 de la noche por radiomorir.com. En esta ocasión vamos a hacer una nueva reseña, en este caso con una novela corta del escritor Eduardo San García, y vamos a analizar y hacer reseña de la novela Anna Thalberg. Eduardo San García es escritor originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y ha participado en algunos concursos de cuento, la mayoría de ellos de fantasía. En este caso, nos trae una novela que, si bien no es género de terror, pero tiene algunos elementos que aportan al género de terror. Podríamos casi ubicarla como una novela de drama con algunos elementos de terror. Y en este caso, Anna Thalberg es una novela que nos ubica a la época medieval, a la época del oscurantismo, en que los procesos inquisitoriales eran los que terminaban ejecutando a las personas acusadas de herejía, brujería, licantropía, pactos con el demonio o haber participado en aquelarres. En el caso de Anna Thalberg, se trata de una joven esposada con un hombre llamado Klaus, que viven en una pequeña aldea, que un día esta joven es acusada falsamente de brujería y llevada a lo que viene siendo la Torre de las Brujas, un edificio que es utilizado para torturar a las mujeres o personas que han sido acusadas de brujería, obligarlos a confesar y posteriormente ser ejecutados. Por lo tanto, Klaus, junto con la ayuda de un sacerdote, tratarán de salvar a esta mujer y poderla liberar y quitar lo que viene siendo el cargo de la sentencia de haber sido señalada como una bruja. Es una novela que prácticamente nos hace remontar a esta época en donde la iglesia era la que dominaba gran parte de Europa y también España. Por lo tanto, se condenaba a todas las personas que formaran parte de otros cultos religiosos, también a los herejes, que los herejes eran estas personas que tenían creencias o pensamientos diferentes a lo que viene siendo a la historia bíblica. Entre ellos entran, por ejemplo, los judíos, que ellos no consideran a Jesús como el Hijo de Dios, ellos lo ven como un mortal. En el caso de la novela de Anna Thalberg, es una historia narrada de una forma curiosa. Había mencionado yo que es una novela corta, sin embargo, cuando uno lo lee, pareciera que estás leyendo un cuento. Es decir, toda la estructura narrativa es de un cuento tal cual. Hay descripciones que no son tan largas como lo que viene siendo de las novelas. Los diálogos tampoco no son tan largos y de hecho, no solamente la forma de narrar, sino por ejemplo en esta novela no existen los puntos y aparte.
solamente debajo del párrafo ya sabemos que podría existir el punto y aparte, pero no se encuentra acá. E incluso la forma de narrar los diálogos es algo muy curioso, porque entre una de las páginas hay una línea que separa los diálogos de dos personajes. En el lado izquierdo está hablando Anna Thalberg y en el otro está hablando lo que viene siendo uno de los jueces o uno de los personajes que está sometiendo a Ana para que pueda confesar. Es una manera curiosa o incluso muy extravagante de cómo exponer los diálogos, por lo que eso hace una lectura un poco más dinámica y lo hace más, atrae mucho la atención esa forma de contar. Y ahora vamos a considerar lo que viene siendo la novela. ¿Es una novela recomendable o no lo es? Vemos que la novela tiene el premio Mauricio Acha, ¿ok? Sin embargo, algunas personas que conozco que han leído esta novela no les ha atrapado tanto la atención. Esto especialmente porque la historia no nos ofrece como un giro argumental. Había mencionado yo que tiene elementos de terror, pero lamentablemente esos elementos no los integran en los acontecimientos de la historia. Son prácticamente como hechos aislados en relación al mismo escenario que son descritos, pero que no terminan perjudicando a la trama, o sea, no vemos nada de esto. Incluso, por ejemplo, se mencionan los rituales de Shub-Niggurath, que obviamente estaríamos hablando del mundo lovecraftiano, pero estos rituales no tienen una acción directa con los acontecimientos. No es como de que, ¿sabes qué? Uno de los personajes va a realizar un ritual de Shub-Niggurath para que la protagonista pueda escapar. No, en realidad no ocurre nada de esto. Solamente son elementos que son mencionados, tanto como de licantropía, los sabbath, los aquelarre, pero pues no perjudican la trama, no terminan afectando. Y uno pues se hubiera quedado con las ganas, por ejemplo, yo que estoy muy acostumbrado a las novelas fantásticas o de terror, pues me hubiera gustado que esos elementos se hubieran integrado a los acontecimientos y hubieran dado un giro a la historia, pero esto no lo vemos. Es más una novela que podría, pues así como más que nada hacer que la gente piense sobre la historia, piense cómo era en aquella época de oscurantismo donde la iglesia dominaba. No existía como lo que hoy en la actualidad que viene siendo la evidencia, que si tú quieres acusar a una persona, pues tienes que tener evidencia material, además de testigos que confirmen la veracidad de los hechos. En aquel entonces, en lo que era en la época del oscurantismo, sí se contaban con testigos, pero a pesar de que algunos no coincidían las versiones, aún así se consideraba a lo que viene siendo el detenido como culpable, y que lamentablemente como los métodos de tortura que infringían contra los condenados obligaban a que la persona confesara sin la necesidad de estar diciendo la verdad. Había personas que estaban ya desesperadas con tal de que ya acabaran con la tortura y terminaban confesando algo que no era verdad, diciendo que era una bruja, que se hizo pacto con el diablo, que estuvo poseído o que tenía un espíritu familiar, que supone que los espíritus familiares son los que acompañan a las brujas, les ayudan a obtener más conocimientos sobre las prácticas y los rituales, por lo cual nos demuestra esa parte oscura y terrible de la iglesia en querer someter a la población, bueno, que ya lo hizo en aquel entonces y que ahora pues contamos con estados laicos donde la iglesia no debe de tener poderío sobre la gente, y sin embargo pues todavía seguimos viendo cómo algunas religiones terminan imponiendo una forma de vida, una forma de pensar, y también terminan pues involucrándose en lo que viene siendo en el sistema social, en las reglas, en las normas, que lo que la iglesia considere que está mal, para la sociedad también debería de estar mal. Entonces, aunque ya no son la época de la Santa Inquisición, de todas formas seguimos viendo cómo la religión sigue pues manipulando algunos sectores. Yo sé que esto que estoy comentando puede prestarse a debate, porque posiblemente hay gente religiosa que me está viendo en el video y que pudiera no estar de acuerdo, y que tienen todo el derecho de estarlo. Sin embargo, a través de esta novela nos trata de reflejar lo terrible que se actuaba en aquel entonces, cómo la iglesia
manipulaba a los pobres, no querían que pudieran superarse para seguir tratándolos como simples campesinos y obtener un beneficio de la producción de trabajo. Y bueno, y en el caso también aquí de Anna Thalberg, de cómo también la misoginia estaba a todo lo que daba. A diferencia de la actualidad, que ya contamos con instituciones que ya pueden demandar, ya pueden denunciar la violencia hacia la mujer, el acoso, y que en aquel entonces no había nada de esto, sino que parte de la historia, bueno, no lo menciona en el libro, pero sí parte de la historia en aquel entonces. Dos frailes dominicos, que era Sprangler y Kramer, que fueron los que se encargaron de crear el mentado Maleus Maleficarem, un manual de cómo identificar a las brujas y cómo también a través de este libro terminaban condenando a las mujeres, de considerarlas como seres inferiores para de ahí relacionarlas al satanismo y a los pactos demoníacos. Entonces, lamentablemente, por ese tipo de creencias y de pensamientos, algunas mujeres fueron condenadas, fueron torturadas, y también había un beneficio para las personas que acusaban a otros de brujería. Por ejemplo, entre ellos era la avaricia. Acusar a una persona de practicar la brujería o de participar en aquelarres, que eran las reuniones de brujas. Con esto también se podía hacer que quitarle la propiedad o quitarle los bienes materiales a esa persona para apropiárselos, o incluso también a la pareja, acusar al hombre de ser un hombre lobo para poder quitarle a la mujer y también quitarle las propiedades. Y no solamente entre los aldeanos, también la Iglesia Católica se encargaba también de hacer eso, de apropiarse de lo que viene siendo los bienes materiales de la casa, del ganado, y bueno, pues ya tienen otro caudal, ¿no? También la novela de Anna Thalberg nos hace reflexionar sobre la figura de la bruja, esta figura mítica que a lo largo del paso del tiempo ha ido evolucionando hacia lo que viene siendo la mujer sabia. Pero ¿por qué el miedo hacia la bruja? ¿Por qué el miedo que se explotaba tanto sobre esta figura femenina en una época de este estilo, ¿no? Donde la iglesia dominaba? ¿Quiénes eran las brujas? Pues las mujeres que se rebelaban en contra de alguna autoridad, en este caso de la iglesia. Los sabbat o los aquelarres que llevaban a cabo algunas brujas, como ir a los bosques, bailar desnudas o tener orgías, era una manera para poder desprender su propia sexualidad y convivir con la naturaleza y poder obtener sabiduría de otros medios que fueran ajenos a los que imponía la Iglesia Católica, que solamente la Biblia era el único medio de saber y que no se permitía otros, ¿no? Como por ejemplo lo que es la curación a través de las hierbas, ya que supone que la bruja tiene como diferentes facultades, entre ellos, entre sus poderes mágicos, curar a las personas enfermas, utilizando pociones, utilizando hierbas, y que bueno, que también se ha comprobado que hay hierbas que son curativas, que pueden tratar ciertas enfermedades, y que el antecedente del médico eran las brujas, eran estas personas que podían utilizar las bondades y beneficios de las plantas para poder tratar algún mal que padecía la persona, que esto se oponía precisamente al sistema que imponía la iglesia, que decía si la persona está enferma es porque algún espíritu la está poseyendo, ¿no? Y solamente un exorcismo, y si se muere pues ni modo, ya está en la gracia de Dios. Y que gracias a estas acciones de las brujas algunas personas podían salvarse. Y claro que también las falsas acusaciones apuntaban a cosas terribles o negativas de las brujas, de que si empezaba una tempestad acusaban a una mujer, ¿no? De haber arruinado la cosecha, que porque de sus poderes provocó que cayera una tempestad, ¿no? Empezar a relacionarla hacia cosas terribles. Y lo que pienso es que la bruja o la figura atemorizante de la bruja es el miedo hacia lo desconocido que es la mujer. La mujer termina representando un miedo para muchos hombres que lo desconocen. Una mujer que puede obtener conocimiento de otros medios, que no se dejaría someter por una instancia que puede ser más inteligente, que sin embargo lo que hacen es querer someterla, ¿no? Y tratar de exponer una figura terrible sobre la mujer, cuando en realidad está fundamentado en un miedo
a lo desconocido, hacia la mujer, hacia lo que viene siendo lo femenino. Es por eso que de ahí la bruja da tanto miedo, porque la bruja sabe cosas que es muy diferente y que es completamente opuesto a lo que una autoridad está imponiendo. La bruja representa la libertad, representa el conocimiento, la sabiduría, la rebeldía en contra de una institución que se está imponiendo. Pues hasta acá lo que viene siendo la recomendación de la novela Anna Talbert. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, pues aquí los dejo, criaturas de la noche, y no me voy sin antes decirles: descansen en paz.